Bienvenido a tu podcast Biotech Dental. Aquí aprenderemos de odontología restauradora un artículo a la vez. Lo platicaré para ti y resolveré cualquier duda que tengas y me hagas llegar a través de tus comentarios. Quiero que este conocimiento llegue a muchos colegas, cada día a más. Compártelo con tus amigos y así juntos mejoraremos como profesionales de la salud dental en bienestar de nuestro amado paciente. El artículo que discutiremos el día de hoy fue escrito por los doctores Priscila Cardoso Lazari, Marco Aurelio Carvalho, Altair A. del Belcuri y Pascal Mañé en el Journal of Prosthetic Dentistry, año 2017. Su título es Supervivencia de incisivos extensamente dañados y tratados endodónticamente, restaurados con diferentes tipos de materiales de reconstrucción para postes y muñones. Resumen, establecimiento del problema. Todavía no está claro qué combinación de poste y muñón mejorará el rendimiento de los incisivos tratados endodónticamente, dañados extensamente y que no cuentan con efecto férula. El propósito de este estudio in vitro fue investigar la restauración de incisivos tratados endodónticamente, dañados extensamente y sin efecto férula, utilizando coronas de vitrocerámica unidas a varias restauraciones con base de resina compuesta y dos tipos de poste. Se utilizaron 60 incisivos bovinos descoronados y tratados endodónticamente sin efecto férula. Se dividieron en 4 grupos y se restauraron con 2 tipos de poste y diferentes materiales para reconstrucción de muñón. Para el grupo 1 se utilizó poste de fibra de vidrio y restauración de base de resina bulk. Para el grupo 2 se utilizó poste de fibra de vidrio y restauración de base con núcleo de resina compuesta de polimerización dual. Para el grupo 3 se utilizó poste de titanio y núcleo de resina. Y para el grupo 4 se utilizó el poste de titanio y restauración de base de resina bulk. Los 4 grupos carecían de efecto férula. Se incluyeron además para comparación 2 grupos de datos publicados anteriormente por los mismos autores. Un grupo con 2 milímetros de efecto férula, poste de fibra de vidrio y reconstrucción de núcleo en resina compuesta. Otro grupo sin efecto férula, con poste de fibra de vidrio y reconstrucción de núcleo en resina compuesta. Estos 2 grupos se probaron concomitantemente y utilizando el mismo arreglo experimental. Todos los dientes se prepararon para recibir coronas de vitrocerámica unidas con cemento de resina de polimerización dual y se sometieron a pruebas de fatiga acelerada en condiciones sumergidas a temperatura ambiente. Se aplicó una carga isométrica cíclica al borde incisal en un ángulo de 30 grados con una frecuencia de 5 Hz, comenzando con una carga de 100 Newton, 5.000 ciclos. Se aplicó un aumento de carga de 100 Newton cada 15.000 ciclos. Los especímenes fueron cargados hasta la falla o hasta un máximo de 1.000 Newton por 140.000 ciclos. Los 6 grupos, 4 grupos del presente estudio y 2 grupos del estudio publicado anteriormente, se compararon mediante el análisis de supervivencia de Kaplan-Meier, prueba post-hoc de rango logarítmico a igual a 0.05 para comparaciones por pares. Resultados. Ninguno de los especímenes probados resistió los 140.000 ciclos. Todos los especímenes sin efecto férula se vieron afectados por un fenómeno de falla inicial, traducido en un gran espacio en el margen lingual entre la restauración de la base del núcleo de la corona y la raíz. Los incisivos sin efecto férula tuvieron una supervivencia similar, de 29.649 a 39.987 ciclos promedio hasta el fracaso inicial. El espécimen con poste de fibra de vidrio y reconstrucción con resina bulk superó al que tenía poste de titanio con el mismo tipo de reconstrucción. Ninguno de los materiales de reconstrucción del núcleo para postes y muñones pudo igualar el rendimiento del grupo con efecto férula, con 72.667 ciclos. En todos los grupos, el 100% de las fallas fueron catastróficas.
Conclusiones. La supervivencia de los incisivos extensamente dañados y tratados endodónticamente sin efecto férula mejoró ligeramente mediante el uso de un poste de fibra con una restauración de base de núcleo en resina compuesta de relleno bulk. Sin embargo, ninguna de las técnicas de poste y muñón pudo compensar la ausencia de un efecto férula. La presencia de los postes siempre afectó adversamente el modo de falla. Implicaciones clínicas. Los resultados de este estudio in vitro sugieren que los postes de fibra de vidrio y titanio combinados con diferentes materiales restaurativos de base y con núcleos de resina compuesta se desempeñaron de manera similar y no pudieron compensar la ausencia del efecto férula. El efecto férula debe conservarse si es posible, ya que mejorará la supervivencia de los incisivos tratados con endodoncia. La restauración de incisivos tratados endodónticamente sigue siendo un tema controvertido. Después de las alteraciones biomecánicas relacionadas con los procedimientos de endodoncia, la resistencia a la fractura del conjunto raíz, poste y muñón es importante para mantener la estabilidad mecánica de la restauración. Un efecto férula es crucial para el comportamiento biomecánico óptimo de incisivos tratados endodónticamente. Sin embargo, los incisivos tratados endodónticamente no siempre ofrecen suficiente estructura dental para generar un efecto férula. Por esto, se debe investigar otros elementos del uso de un poste, así como el propio material de restauración para reconstrucción del núcleo, que podrían compensar la ausencia de un efecto férula. Los postes y muñones fundidos se han utilizado ampliamente cuando se dispone de una estructura dental coronaria mínima o nula para las características antirrotacionales o la unión. Además, debido al alto módulo elástico del material, este enfoque está asociado con tipos de fallas catastróficas. Actualmente, los procedimientos adhesivos mejorados son posibles mediante el uso de sistemas de cementación adhesiva en combinaciones de poste prefabricados y restauraciones de base de núcleo directo. El efecto de los materiales para postes y muñones sobre la resistencia a la fractura de los incisivos tratados endodónticamente se ha investigado en varios estudios in vitro y se han informado resultados contradictorios. Los postes prefabricados parecen demostrar menos resistencia a la fractura que los postes y muñones fundidos, pero presentan un módulo de falla más favorable, lo que permite la reparación de la restauración. La inserción de postes con un sistema de cementación adhesivo parece dar como resultado una mayor retención, menos microfiltración, una mayor resistencia a la fractura también. Las restauraciones de base de núcleo deben tener propiedades físicas favorables para facilitar su resistencia a las fuerzas masticatorias y mejorar el rendimiento de las coronas. Las resinas compuestas se utilizan comúnmente como materiales para restauración de base de núcleo. Más recientemente se han introducido resinas compuestas de relleno en bloque y se pueden aplicar en espesores de 4 a 5 milímetros sin necesidad de una técnica incremental, pero se polimerizan en un solo paso. Los fabricantes de resinas compuestas de relleno en bloque afirman que los materiales tienen una mayor profundidad de polimerización y una menor tensión de contracción inducida por la polimerización que la resina compuesta convencional. Otra alternativa es el material 2 en 1, utilizado para cementar el poste y construir el núcleo con el mismo material de polimerización dual. La interfaz de unión monobloque entre la dentina, el poste y la corona podrían producir una restauración con supervivencia a largo plazo y alta resistencia. Sin embargo, pocos estudios han comparado este método con los métodos tradicionales. Para aumentar la base de datos de conocimiento sobre materiales o combinación de materiales para restaurar incisivos tratados endodónticamente y sin efecto férula, el propósito del presente estudio fue investigar el uso de coronas vitrocerámicas adheridas a diferentes restauraciones con base de resina compuesta en postes de fibra de vidrio o titanio. Las hipótesis nulas fueron que no se encontrarían diferencias significativas en la resistencia a la fatiga acelerada y que no se encontrarían diferencias en el modo de falla entre las diferentes técnicas de restauración. Materiales y métodos. Se utilizaron 60 incisivos bovinos mandibulares con dimensiones y espacios pulpares similares que fueron almacenados en una solución saturada de timol. Todos los dientes fueron descoronados a 13 milímetros del ápice y posteriormente separados en 4 grupos. Para el grupo 1 se utilizó poste de fibra de vidrio y reconstrucción con resina de bloque. Para el grupo 2 se utilizó poste de fibra de vidrio y reconstrucción con resina compuesta de polimerización dual. Para el grupo 3 se utilizó
utilizó poste de titanio y núcleo de resina. Para el grupo 4 se utilizó poste de titanio y reconstrucción con resina de bloque. Los 4 grupos carecían de efecto férula. Se incluyeron, además, para comparación, 2 grupos de datos publicados anteriormente por los mismos autores. El grupo 1 fue con 2 milímetros de efecto férula, poste de fibra de vidrio y reconstrucción de núcleo en resina compuesta. Y el grupo 2, sin efecto férula, con poste de fibra de vidrio y reconstrucción de núcleo con resina compuesta. Los especímenes se montaron con resina acrílica, incrustando 10.5 milímetros de la raíz. Se utilizó un protocolo de endodoncia estándar. Se eliminó la gutapercha hasta 8 milímetros desde la cámara pulpar desde la línea de meta con una broca piloto Remer tamaño número 3. Se simuló un incisivo tratado con endodoncia mediante una preparación en caja, usando una fresa en forma de cono a 4 milímetros de límite cervical con 3 milímetros de ancho y 4 milímetros bucolingualmente. En los casos en que la raíz ya estaba severamente dañada, el área dentro de la raíz podría utilizarse para adherir. En este estudio, los autores propusieron un abordaje adhesivo utilizando la estructura dental interna. Los espacios del poste se prepararon con fresas diseñadas especialmente para postes de fibra de vidrio o de titanio de 1.5 milímetros de diámetro. El poste se cortó a una longitud de 11 milímetros, 8 milímetros por debajo y 3 milímetros por encima del límite cervical. Antes del procedimiento de cementación, los postes se limpiaron con etanol y se secaron al aire. Este capítulo es un análisis resumido del artículo utilizado como referencia. En él hacemos mención de lo que a nuestro parecer es lo más relevante. Siempre es recomendable acudir a la fuente original, ya que indudablemente este episodio está sesgado por mi opinión personal. Espero que te sea útil y una luz que te permite elegir mediante un repaso rápido y resumido qué artículos son aquellos que quieres estudiar con mayor profundidad. Para ello, copia el nombre del capítulo con todo y autores y búscalo en las diferentes fuentes que tienes a tu alcance. Nos vemos en la próxima edición de este podcast. Me despido recomendándote que trates de aprender algo de todo y todo tendrá un aprendizaje para ti. Mi nombre es Mario López y soy cirujano dentista.